perfeccionados, Señor, en tu amor. Aleluya. Entonces, hablamos el sábado pasado acerca de permanecer en Cristo, la forma para saber, ya sabíamos el medio es estudiar y ser un discípulo genuino y estudiar continuamente la palabra del Señor. ¿Para qué? Para así aprender a hacer todas las cosas, a permanecer en Él, para no ser, el día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles y mucha gente incluso que se decía cristiana se ha vuelto al mundo, quizás por temor, quizás por lo que sea, porque se ha demostrado que tienen una fe falsa, ¿verdad? Pero estas pruebas, estas circunstancias son las que afirman nuestra fe y nos hacen estar confiados en el Señor. Amén. Ese es el medio, estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser el fruto o cuál es la consecuencia de esto? ¿Cómo me doy cuenta? Alguien pudiera decir, oye Mike, pues sí, yo ya hago el medio, o sea, yo ya estoy practicando ser discípulo de Cristo y estudio en casa y estudio aquí en la iglesia y vengo al estudio bíblico, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo me doy cuenta si estoy prevaleciendo en Él? Leíamos, si me puedes acompañar para hacer un preámbulo de lo que veíamos el sábado pasado, Mateo capítulo 7, verso 15 y 20. Dice, guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. El Señor está hablando en el Sermón del Monte. Él hablaba anterior acerca del ayuno, habló acerca de la oración, habló acerca de dar, habló acerca de muchas otras cosas. Y el día de hoy, o en esta parte mejor dicho del verso, Él empieza a hablar, ahora sí que a separar ovejas de cabritos. Y fíjate lo que dice desde el verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto trae un contraste hacia nuestras vidas porque decimos, Señor, pues yo he orado y la gente quizás ha sanado, he orado y quizás la gente ha libertado y han pasado cosas a través de mí, pero acabamos de leer que ni siquiera eso nos da la seguridad de que estamos permaneciendo en el Señor, porque muy probablemente estamos haciendo muchas cosas que ni siquiera el Señor nos está mandando a hacer. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Aquí entramos como que en una contradicción posiblemente, o en una esquizofrenia mental espiritual, si así le pudiéramos llamar, y pudiéramos decir, Señor, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Bueno, la respuesta a esto nos los da el Evangelio. Amén. Entonces, decíamos en un principio, Señor, ¿cómo me doy cuenta si estoy permaneciendo en ti? Pues bueno, una persona que no se discipula y que no estudia la palabra de Dios sistemáticamente, cronológicamente, teológicamente, está viviendo quizás en un error o en una mentira, porque solamente está viviendo una religiosidad y solamente hace las cosas en automático, porque los demás lo hacen, porque alguien le dijo que le hiciera, pero nunca él se ha cerciorado si lo que está haciendo es lo correcto. Decíamos al principio de la serie que decía una persona que lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se evalúa. Yo creo que como cristianos debemos ser siempre autocríticos y decir, Señor, ¿en dónde estoy parado? Porque sabemos que la salvación es algo que no se puede perder, pero entonces, ¿cómo me doy cuenta si es que la tengo? Sabemos
que permanecer en Cristo está conjugado en presente continuo, pero ¿cómo me doy cuenta si estoy permaneciendo en Cristo? Acerca de la salvación y permanecer en Él, quizás estamos hablando de lo mismo, porque dice Primera de Pedro que el fin de nuestra fe es nuestra salvación. Entonces, la salvación es algo que debe de irse desarrollando siempre. Leíamos el sábado pasado en Filipenses capítulo 3, si me acompañas. Verso 1 al 14, dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? Los religiosos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él empieza a decir todo lo que era, dice, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo más precioso, chicos, para un hijo de Dios es el fruto. Lo más precioso para un hijo de Dios es ser perfeccionado en Cristo. Y estuvimos hablando del fruto, ahorita vamos a retomar el tema. Entonces, es bien alarmante, es algo que a mí me alarma, que hoy en día los púlpitos los utilizan, no todos obviamente, las iglesias utilizan los mensajes para autocrecimiento, para hacer crecer el ego de las personas y se llenan de puntos, ¿verdad? Y dicen, los 3 puntos para ser un cristiano exitoso y empoderado, los 2 puntos para ser próspero y dueño de mansiones, los 3 puntos para ser próspero y finanzas exitosas. Y vemos tantas cosas que son antievangélicas y que son semillas de maldad o semillas de ego que son sembradas en la vida de las personas, porque les enseñan a perseguir más la gloria de este mundo que la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo tiene que ver con un crecimiento espiritual y no temporal o financiero. Amén. Eso es lo más precioso para un hijo de Dios. Les puedo poner un ejemplo que alguna gente me ha dicho, Mike, ¿por qué tú no te dedicas a la música ya? ¿O por qué ya no le pones tanta atención a la música ya? ¿Por qué cuando antes la iglesia estaba más pequeñita? Me decían, ¿por qué esta es una iglesia tan pequeñita? Tú puedes estar acá tocando y puedes estar en otros lados. Y yo llegué a caer en esa fascinación y pensar que andar tocando en las iglesias y andar en eventos, pensé que eso era un ministerio. Cuando le entregué realmente mi vida a Cristo, empiezo a conocer su palabra y a sentir un poquito más la necesidad de la gente, a acompañar a los chavos. Entonces todo lo demás me empecé a dar cuenta y recibí iluminación del Señor a través de su palabra, que todo lo que yo podía hacer externamente con mis manos o la poca o mucha habilidad que tenía era una basura, porque estaba sin evangelio, estaba sin fruto, estaba sin Cristo. Y entonces yo empecé a tomarle a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, a tomarle más preciado valor a las cosas, el fruto, hacia lo que el Señor dice que debemos desarrollar. Amén. Dice, seguimos leyendo, dice en el verso 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, no pretendo tener el fruto. Es más, ni siquiera pretendo, él hablaba en otros versos, dice, no siendo que yo, siendo heraldo de muchas personas, sea yo descalificado. O sea, era una persona, era un siervo de Dios que siempre se estaba evaluando, siempre, y él decía, para mí lo más glorioso es participar del padecimiento de Cristo. Pregunta, ¿esto está en tu vida? ¿Qué es lo que venimos a buscar del Señor? ¿Qué es lo que venimos a buscar de Cristo? ¿Padecimiento o riquezas? Yo creo que si venimos a buscar riquezas o finanzas maravillosas, yo pienso que este no es el lugar. Yo pienso que el lugar es en el trabajo, estudiando, una maestría, invirtiendo en el banco. Como decía un meme, Señor, quiero ser próspero, háblame. Y decía el meme, ponte a trabajar, ¿verdad? Realmente el Señor no está interesado para nada en hacer intercambios materiales con las personas. Si bien es cierto que el Señor nos bendice, pero el Señor muchas veces nos advierte a través de los apóstoles, de los profetas, que nos guardemos de los lobos rapaces, de las personas que exageran las cosas y extraponen las cosas con un fin en particular, ellos buscar su riqueza propia. Entonces termina diciendo el verso 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando todo ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿has olvidado lo que tienes atrás o lo que estás viviendo ahora en el presente? Yo no te estoy diciendo que dejes de estudiar, que dejes de trabajar, pero sí, el Señor, cuando venimos a Él empieza a darle un orden a nuestra vida. Amén. Él empieza a darle un sentido, el cual no necesariamente es el sentido que nosotros buscamos. Él tiene que rompernos, Él tiene que destruir la persona que somos, ¿sí? En el buen sentido, o sea, todos los deseos quizás carnales y pasionales y los chips, ¿verdad?, que han formado en nuestra cabeza con la filosofía de las universidades, con la filosofía del mundo. Él tiene que quebrar todo eso, ¿verdad? Y nos tiene que formar y somos como barro en manos del alfarero. Amén. Entonces Él tiene que darle un rumbo y una dirección a nuestra vida. Es por eso que el Evangelio nunca se debe de centrar, una predicación, un mensaje, nunca se debe de centrar en la posibilidad del hombre. Siempre se debe de centrar en la posibilidad de Cristo. Y la posibilidad de Cristo nunca se centra en las cuestiones materiales, siempre se centra hacia el fruto, hacia la justicia. Amén. Nunca el Señor habla ni hizo tratos con ninguna persona prometiéndole casas, carros, ni cosas materiales o temporales. Siempre Él les decía, crezcan, permanezcan, permanezcan, permanezcan en el Señor. Crezcan en el Señor, busquen las cosas más exquisitas, que son las eternas, no las temporales, porque esas perecen. Amén. Entonces, volviendo al mensaje principal, el fruto es la única forma que podemos darnos cuenta que estamos permaneciendo en Él. Sabemos cuál es el medio, que es estudiar su palabra. Amén. Algo bien importante, ya vamos para nuestra tercera emisión, ¿verdad?, del estudio bíblico. Estamos estudiando un libro buenísimo de hermenéutica de David Hayes y Duval. Y está maravilloso, ¿verdad? Porque están viniendo 4 matrimonios, están viniendo como 4 o 5 chavos, y están muy interesados. Y luego me decía un chico de uno de los matrimonios, dice, Mike, pero esto lo deben de estudiar todos. Dice, hay muchas cosas que yo he creído durante toda mi vida y que al venir al conocimiento, porque me doy cuenta que estaba estudiando mal, o sea, estaba dirigiendo mal mi vida en relación a lo que realmente está diciendo en su palabra. Y le decía, mira, para así en grandes rasgos, ¿verdad?
de lo que trata la hermenéutica es de estudiar sistemáticamente la teología y de lo que trata el mensaje, el texto en particular, hacia el grupo al cual fue dirigido. Eso es lo que estudia la hermenéutica. O sea, y eso nos sirve a nosotros como hijos de Dios de saber qué mensaje es el que el Señor está dando a mi vida y si eso tiene que ver conmigo. Les voy a poner un ejemplo. El día de hoy se levantan muchas sectas, se levantan muchos disputadores de este siglo, ¿verdad? Muchas gentes letradas, diciendo que tienen la verdad, ¿verdad? Entonces, no obstante, también hay personas que se levantan en nombre de Dios y toman ciertos versículos de la Biblia. He oído barbaridades, ¿verdad? Cuando dicen que vayan y pisen algo, ¿verdad? Para que el Señor se los dé. Y no nada más eso, he visto gente que hace eso. Entonces, lo que te enseña la hermenéutica es que, a ver, te pones a leer todo el mensaje. Y la hermenéutica tiene que ver con una teología y con una sistematización de estudiar la Biblia teológicamente. Entonces, ¿qué responderíamos hacia una persona que se levanta y que digamos que tenemos que pisar? Imagínate, yo no imagino a Yuli, que ve un chavo muy guapo, ¿verdad? Y va y lo pisa. Ah, tiene que ser mío, tiene que ser mi esposo. De verdad da risa, es algo que da risa, ¿verdad? Pero créanmelo que existe. Y existe por una ignorancia acerca de la palabra del Señor. Entonces la importancia de esto es que poníamos el ejemplo de esto. Y a ver, entonces el Señor le dice eso en una frase, en una parte de la Biblia, ¿verdad? A unos israelitas, ¿verdad? Para que vayan y pisen la tierra la cual iba a poseer. Entonces, si nosotros nos vamos y contextualizamos y vemos toda la historia que trata ese verso, vemos que solamente tenía que ver con ellos. Y que el día de hoy, aunque tú hagas todo ese tipo de cosas, no va a suceder nada. Y si es que sucede por una chiripada, o por ósmosis, o por lo que tú quieras, pero no necesariamente es algo repetitivo y continuo que el Señor lo establezca, ¿verdad? Como una enseñanza. Poníamos otro ejemplo, en el cual una persona, por ejemplo, hablando del mundo post-adámico, ¿verdad? O sea, después de Adán y Eva, ¿quiénes fueron los que poblaron la tierra? ¿Verdad? Se habla mucho de Noé, ¿verdad? Y sus hijos. Entonces, ¿con quién procrearon familia los hijos de Noé y las hijas de Noé? Pues fue entre ellos. Y no fue hasta la ley que el Señor prohíbe la relación entre personas de la misma familia, ¿verdad? De no mirar la desnudez del padre, de los hermanos, etcétera. Amén. Imagínate que ven un loco y que lea un versículo y predique acerca de eso. Si hay personas que no conocen el contexto de esta historia, pues se van detrás de él y empiezan a tener quizás relaciones de incesto entre ellos y diciendo que es un llamado de Dios. Entonces, créeme, es tanta la importancia de que las personas comprendan cómo es que se debe de leer y estructurar la Biblia para comprenderla, porque suceden este tipo de barbaridades, ¿verdad? Y hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo pudiéramos contestarle a esta persona? Si está en la Biblia. Entonces, tenemos que acudir a la historia, eso significa sistemáticamente. O no puede venir una persona y decir, a ver, Señor, que así como Rebeca, ¿verdad? Con Isaac, mucha gente se guía por ese ejemplo y dice, pues si se le cae la mochila al chavo, si se le cae el cargador del celular o lo que sea, él va a ser para mí. Ya no es así. Tenemos que acudir a la historia para decir que ya toda la Biblia está completa. Y en el tiempo de Isaac y Rebeca no estaba completa la Biblia. De eso trata la hermenéutica, de cómo debes de estudiar la palabra de Dios sistemáticamente, cronológicamente y qué principios teológicos se debe de aplicar para leer los versos de la Biblia y cómo aplicarlos para nuestra vida. Y tercero, y no lo menos importante, cómo exponerlo hacia un mensaje, hacia una predicación, hacia hablarle a otra persona de Cristo, es sumamente importante. Amén. Y ya no sé por qué dije todo esto, ya se me fue la onda. Pero bueno,
esta es la manera, chicos, en la cual debemos de permanecer en el Señor, estudiar la Biblia, ser discípulo de Cristo, y el resultado de esto, y para darnos cuenta de que lo estamos haciendo, debemos de desarrollar un fruto, ¿sí? Porque vano sería que estemos estudiando y estudiando y estudiando y nada de esto traiga un fruto a nuestra vida. El primer fruto que veíamos la semana pasada es el fruto de arrepentimiento. Leíamos Mateo capítulo 3, verso 1 al 8, ya no lo vamos a leer. Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor, ¿sí? Y él empieza a bautizar, y nosotros como cristianos e hijos de Dios vemos el bautismo como un símbolo de gracia, no es un medio de gracia. Hay muchas personas que pudieran decir, es que tienes que bautizarte para ser salvo. Esto no es así, no es un medio de gracia, es un símbolo de gracia. Es decir, si tú ya eres salvo y no te has bautizado, debes de bautizarte. Es como decir, si tú estás enamorado y quieres mujer, quieres a una chica hacerla tu mujer, tu esposa, y quieres ser tú para ella nada más, y tú dices, ese gansito Marinela quiero que sea mío, nada más mío, ¿verdad? Y para mí, y quiero que me pertenezca. Espero que no haya feministas el día de hoy aquí, ¿verdad? Porque dirían, ay no, pero ¿cómo que me pertenece si no soy un objeto? Y empiezan con sus ondas, ¿no? Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, de que me perteneces y le perteneces a otra persona. Es un símbolo de amor. Sabemos que la iglesia no casa, el que casa es la ley o un juez, y lo acabamos de leer, Romanos 13, 1 de Timoteo capítulo 2. ¿Ves que es necesario saber acerca de la Biblia? Y debemos de sujetarnos a toda autoridad, y debemos de casarnos. La persona que no esté casada está fuera de la voluntad del Señor y no está viviendo en quietud ni reposadamente, y está en contra de Cristo, lo acabamos de leer, no está con Él. Entonces, decíamos, así como el bautismo es un símbolo de gracia, si tú ya eres salvo y no te has bautizado, debes de hacerlo, es una ceremonia pública, amén. Entonces, Juan publicaba esto como un parteaguas, incluso el Señor tuvo que ser se bautizó para hacer el cumplimiento de la ley, y él se acercaban los religiosos y decían, ¿quién les enseñó a ustedes, generación de víboras, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Entonces, si tú eres salvo, debes de bautizarte. Si tú no te sientes salvo, tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. El día de hoy pudiéramos decir, si yo veo una persona, esto es necesario. O sea, si una persona dijera, yo me quiero bautizar, yo primero tendría que verlo hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, no como un requisito de decir, lléname esta solicitud, 2 fotografías y nosotros te marcamos. No me refiero a ese, así que sea protocolo o que sea requisitoso. Me refiero a que, ¿sabes por qué te quieres bautizar? ¿Sabes el sentido de bautizarte? ¿Sabes el sentido de ser cristiano? No, pues nomás ir, sentarse, aplaudir y llorar y caerse y danzar y cantar y leer la Biblia. No, el sentido de ser cristiano ya lo vimos, es de llevar fruto. Decíamos, lo que no se mide no se evalúa. Y yo sí quiero ser evaluado. ¿Por qué? Porque a mí me da una seguridad, no en mis obras, pero sí esforzarme en la gracia, en decir, Señor, ¿qué es esforzarse en la gracia? Por ejemplo, cuando yo cometo una falta, hace unas semanas hablaba con unos familiares y me decía, es que yo no puedo comprender cómo una persona, hablando de una madre de familia, pueda ser cuestionada por sus hijos. Ella le llamaba así. ¿A qué me refiero? Es decir, que los hijos le dijeran a la mamá, mamá, me estás haciendo daño en esto. Digo, obviamente que sea válido, ¿verdad? A veces como hijos, les digo porque yo también fui adolescente y joven, soltero, a veces también somos medio dramáticos y le ponemos modo drama a nuestra vida. Y a lo mejor los papás ni siquiera nos están haciendo nada y ya estamos en un drama y estamos rasgándonos las venas
galletas Marías, ¿verdad? O sea, por nada estamos haciendo pancho. Pero hablando de algo que realmente hemos conocido chicos que han sido menospreciados o bajados por los papás, avergonzados, les dicen que no valen nada. Entonces, yo lo veo bien que un hijo de alguna manera cuestione al papá o le diga al papá lo que le está haciendo. Oye papá, me estás haciendo daño al decirme que no valgo nada. Y esa persona decía que eso es malo, que eso no es parte de honrar a los padres. Le digo, no, eso es algo que se le llama soberbia. Y el hecho de ser padre, porque yo ya soy papá, no me da derecho a tratar, que porque soy papá, como quiera a mis hijos. Y debo de tener la suficiente humildad para decirle a mis hijos y a mi esposa, ¿qué te estoy haciendo de daño y qué estoy haciendo mal para cambiar? Y eso es esforzarme en la gracia. Ahora, en la carne no puedo hacer mucho, porque por mucho que yo quiera portarme bien, no lo voy a poder hacer sin ayuda de Cristo. ¿Qué debo de hacer? Leer su palabra, orar, buscar al Señor para desarrollar fruto. ¿Te das cuenta qué significa ser cristiano? Es lo que les estaba diciendo Juan. ¿Quién les enseñó a ustedes? No les voy a decir de esa manera, porque ellos tenían por qué se les decía de esa manera, ¿verdad? Porque eran hipócritas. Yo sé que ustedes no. Entonces, les puedo hacer esa misma pregunta. ¿Me dan oportunidad? ¿Quién les enseñó a ustedes a hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué se quieren bautizar? ¿Por qué quieres ser cristiano? ¿Quieres ser religioso nada más? ¿O realmente quieres seguir a Cristo? ¿Quién te enseñó a ti a hacer frutos dignos de arrepentimiento? El día de hoy, sábado con sábado y domingo, y cada que nos reunimos, se expone la palabra de Dios con el fin de, no mío, ni el de los pastores, ni de alguien más, de que la palabra confronte a la persona y le enseñe a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por lo cual, no puede haber gracia, chicos, si no hay un fruto digno de arrepentimiento. ¿Quieres realmente desarrollar el fruto del Señor? ¿Quieres realmente ser cristiano? Decíamos hace un momento que el Señor está interesado en que desarrollemos y crezcamos como cristianos. Esa es la única forma. Tienes que arrepentirte. Y arrepentirte no es llorar. Arrepentirte es dejar de hacer lo que estás haciendo. A lo mejor no sucede de un día para otro, cuesta. Dice el libro de Corintios, 1 Corintios, que la reprensión, la disciplina, no es causa de gozo, sino es causa de tristeza. Pero el que se somete, con el paso del tiempo, trae ¿qué? Fruto apacible. O sea, trae bendición ese fruto. Entonces, debemos de arrepentirnos, y sea lo que sea que estás haciendo mal, debes de arrepentirte y cambiar de dirección. Es cierto, si bien tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que expresarle al Señor, Señor, estoy haciendo mal esto en mi vida, desde el día de hoy me voy a arrepentir, voy a cambiar de dirección. Eso significa arrepentimiento. Señor, voy a empezar a hacer tu palabra, voy a empezar a discipularme para empezar a desarrollar fruto, no nada más aquí. Es muy poco el tiempo que pasamos aquí comparado al de casa. Si tú no lees tu palabra, la palabra de Dios, si tú no lees tu Biblia, no va a haber ningún fruto. ¿Cómo vas a ser enseñado? Amén. Tenemos que sentir tristeza, chicos. Realmente ese es un sentimiento que nos va a hacer correr la carrera, como escribía el apóstol Pablo, ¿no? O sea, correr la carrera prontamente, correr la carrera enérgicamente. Es decir, sentir un dolor, no por el efecto del pecado en nuestras vidas, porque ya no tiene condenación. Lo leímos, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús, no hay tal condenación. No se pierde la salvación. Hemos hablado muchas veces de la salvación. Alguien puede decir, no se pierde, me voy a ir a pecar. Es una persona que no es salva.
Es una persona que se engaña, porque una persona que es salva no piensa en pecar, porque tiene fruto. ¿Me entiendes? Me decía mi esposa hace mucho tiempo que me decía, amor, es que cuando leía yo esto y comprendía acerca de la amartiología, ¿verdad? Que es la ciencia, que es de la teología que estudia el efecto del pecado en el hombre y que la salvación no se pierde, me decía, amor, eso es bien tremendo que lo prediques. Le digo, se tiene que exponer para que haya confianza. Y yo descansé en el Señor. Pero también me empecé a evaluar, Señor, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son la forma en que yo me puedo dar cuenta si tengo la salvación? Gran parte es llevar fruto, y llevar fruto de arrepentimiento. Amén. Entonces, otro fruto es, lo acabamos de leer en Filipenses 3, verso 1 al 14. Bueno, no habla ahí de fruto, pero sí habla de que debemos de no estar conformes, de evaluarnos. Porque él mismo decía, Pablo dice, no pretendo, no como si ya lo hubiera alcanzado, sino que prosigo a la meta del llamamiento. Amén. Que debemos de seguir llevando mucho fruto. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27, dice lo siguiente. Yo creo que es un arma poderosa. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27, dice lo siguiente. Dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Entonces, esfuérzate en la gracia. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, él utiliza las carreras que había allá en aquellos años para dar a entender esto a Romanos, ¿verdad? Y a todas las cartas, perdón, a Corinto, y a todas las cartas que escribió, porque también escribe acerca de esto en Romanos y como lo acabamos de leer hace un momento en el libro de Filipenses. Entonces, él escribía acerca de esto, que debemos de correr y de golpear nuestro cuerpo. Es cierto, nos da flojera, a veces somos perezosos, a veces somos, sobre todo para los que trabajamos, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, si yo ya me fuera a jubilar, he conocido a muchos profesionistas que están trabajando así como que de gorra, ya nada más, o sea, les siguen pagando honorarios, pero ya, o sea, ya están jubilados, ya vete para tu casa, dale chance a los chavos, ¿verdad? Estás robando oxígeno aquí, ve a disfrutar a tu familia, a tus nietos, y ahí están, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar y digo, wow, si yo me dedicara al 100% al ministerio, yo no sé si sea ese el fin, ¿verdad? Creo que sí, pero estamos esperando en el Señor. Les pido de sus oraciones. Hemos llegado, mi esposo y yo, al pensamiento de abrir una iglesia, pero siento que todavía no es el tiempo, pero les pedimos oración por todo esto. Y otras amistades, ¿verdad?, que nos han dicho, deberían de abrir una iglesia. Digo, no nos sentimos, a lo mejor todavía hay muchas cosas otras cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Y oramos al Señor para que Él ponga el tiempo correcto. Entonces, perdón. ¿Cómo hacer esto? O sea, esforzarnos en la gracia, leyendo la palabra del Señor, pero también corriendo esforzadamente. Porque Él lo ejemplifica así, dice, ellos, pero solamente uno se va a llevar el premio. La gran ventaja de acá es que aunque todos corramos, vamos a correr a distintas velocidades, ¿verdad? Unos van a andar en cuarta, otros en primera y a lo mejor unos con puche. Pero todos nos van a dar el mismo premio. Amén. La salvación. Pero Pablo lo que incitaba, les decía, no se preocupen por la salvación. Les decía, dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Él nunca dice, cuida tu salvación. Esa palabra, ocúpate, es la palabrita que hay una palabrita griega que, si no mal recuerdo, es la palabra katergasomai, que significa precisamente, o sea, es algo que está conjugado en presente continuo, siempre debes de estar creciendo, papá.
Siempre debes de estar avispa, o sea, trabajando para el Señor. No eventos, no conciertos, no tocadas, no es nada malo, pero eso es basura. Lo principal es el Evangelio del Señor. Digo, lo dijo muy fuerte, yo no fui, fue Pablo, ¿verdad? Todo lo que yo hacía, todo lo que hacía, octavo, circuncidado al no sé qué día, hebreo de hebreos, todo eso lo tengo por basura. Lo importante es predicar el Evangelio y seguir creciendo en fruto. Amén. El libro de Gálatas 5:22 nos habla acerca del fruto del Espíritu, que es más como una actitud espiritual, que ya lo sabemos: gozo, paz, benignidad, amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero vamos a llegar a un segundo fruto. Vamos a robarnos, ¿me permiten 5 minutos más? Ya son las 7:30, los voy a robar 5 minutos más o le cortamos. 5 minutos más le damos. El fruto de alabanza. Yo nunca pensé que íbamos a hablar de alabanza, pero está en la Biblia. Efesios capítulo 5, verso 9. Aquí hay chicos que tocan algún instrumento, hay chicas que son de pandero, y esto es necesario que lo aprendamos. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Y vamos a ver que en estos versos debemos de amar la justicia. En Hebreos capítulo 13, acompáñame por favor para que quede más claro esto que estamos diciendo. Hebreos capítulo 13, 12 al 15, dice lo siguiente. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, hablando de la salvación. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Y esa palabra que dice ofrezcamos, subráyala, es importante, es la palabra griega homologeo o homologueo. ¿Sí? ¿Qué significa homologueo? Hay una palabrita también que utilizamos en el español latino, en la lengua española, que es homologar. No sé cuántos han escuchado esta palabrita homologar, ¿verdad? Se usa mucho en las compañías, ¿verdad? ¿Qué es homologar? Es uniformemente todos hacer algo de igual forma. Por eso es uniforme, ¿verdad? Por eso es de una forma solamente. Homologar, que todos lo hagan igual. Esa es la palabra que aparece ahí, dice ofrezcamos. Es decir, la palabra alabanza es la palabra griega, se me fue, la traía aquí en la punta de la lengua. Proscuneo, aquí la traigo anotada. Gracias, computadora. Es la palabra griega proscuneo. Y para los chicos que están en alabanza o en el pandero y así, me decía un chico entre semana, dice: oye Mike, dice, yo me siento bien mal, dice, porque anteriormente escuchaba a ciertos grupos y ciertos cantantes, que él es un chico que está apenas empezando a estudiar la teología y la hermenéutica, y dice, y me doy cuenta que tienen muchos errores en su forma de adorar al Señor. O sea, que son muchas formas antibíblicas, antievangélicas, o sea, de lo que realmente el Señor quiso decir a través de ciertos versos, o le están haciendo cantar quizás a ciertas personas cosas que no necesariamente son la voluntad de Dios. Y eso a veces pasa mucho con la gente, ¿verdad? Nos dejamos llevar mucho por el ritmo, por la moda. Hay muchos chicos que me dicen: oye, debes de cantar esto, ¿verdad? Porque esto es lo que mueve. Me han dicho otros amigos que
oye, debes de cantar esto nuevo, ¿verdad? Porque a los chavos los conecta con lo que anda de moda y las rolitas de Hilson y las de Brunet y Marco Barrientos y eso los mueve y los hace cantar y demás, ¿verdad? Entonces eso me decía este chavo. Digo, ¿sabes qué? Yo escucho, ustedes lo saben, música grupera, a veces hasta reggaetón. El reggaetón te aguanta una canción porque después me fastidio de volada. El ritmito de tum, te tum, 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 te tum, así como que me retumba en la cabeza. Entonces, nada más una rola y ya. ¿Por qué? Le digo, mira, yo escucho canciones para lavar el carro, escucho otras canciones que cuando andas de rol con la racilla, que estás en una carne asada y estás ahí también echando perico y estás, me refiero perico, ¿verdad? Platicando, ¿verdad? No vayan a creer que estamos viajando en el tiempo. Y estamos ahí platicando y pues a quién se le ocurre escuchar Marcos Guido, Marcos Brunet en una carne asada, a nadie, ¿verdad? Pero le digo, mira, lo que sí soy muy celoso es que al momento de orar al Señor, al momento de estar en comunión con el Señor, sí soy muy celoso, precisamente por esa cuestión. Hay mucho error y lo irónico de esto es que hay mucho error, gente que ya me debiera de enseñar. O sea, hay gente que tiene añales y discos de hace muchos años y que se dicen adoradores, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de qué es lo que significa bíblicamente adoradores. O sea, es algo que hasta con pinzas lo debemos de tratar. Y le digo, no te sientas mal, escucha estas canciones. Esto es lo que realmente, ¿a qué es lo que voy? ¿Qué les quiero? O sea, Miguel ya se fue otra vez al monte y al río. Traigámoslo. ¿Qué es lo que quiere decir Miguel con todos esos ejemplos que nos está poniendo? Bien, lo que te quiero decir es que la palabra homologueo, que significa ofrezcamos tributo al Señor, que es fruto de alabanza, lo que vamos a leer es, todos debemos de cantar las mismas cosas. Es decir, ¿cómo debe ser la alabanza? La palabra proscuneo, que es la palabra alabanza, en el Nuevo Testamento significa besar la mano de alguien. Entonces, ¿y cómo debe ser esta alabanza? Dice, ofrecer tributo al Señor, homologando a todos que canten lo mismo. Es decir, la alabanza, al igual que la predicación, se trata del Señor. No, Señor, escucha mi ruego, mis penas. Y no sé si han escuchado, yo soy chavorruco, ¿verdad? A Anet Moreno, ¿verdad? Es depresiva, ¿verdad? Es la Belis, hay una depresiva ahí en el mundo, ¿verdad? Hay que orar por ella. Pero hay una así también entre comillas en el cristianismo, ¿verdad? Hay que orar también por la otra. Y luego de que eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar. O sea, no es lo que pueda imaginar, es lo que tu voluntad desea. Entonces empezamos a caer ahí en muchos, eso no es lo que se debe de cantar. Y luego, y ahora les voy a decir a los panderistas, y Señor, conforme a mis deseos, o sea, no es tus deseos, aunque el ritmo esté bien sabroso y bien guapachoso, debes de cantar tributo al Señor, todos deben de cantar lo mismo al Señor, la alabanza debe de ser para el Señor. Le preguntaba a una panderista hace unos meses y le decía, oye, ¿cómo es que usted, le digo, según entiendo, no soy muy experto en el tema, pero hay una chinita, bueno, es japonesa o coreana, no sé qué sea, pero tiene los ojos así. Y ella dice que Dios le dio unos versos en oración, una revelación, y que les empezó a enseñar los pasos, ¿verdad? Digo, mira, yo no estoy en contra de los panderos, es algo muy bonito, es una danza, yo lo veo así contemporánea al Señor, muy bonita, yo lo veo así. Es como cuando levantamos nuestras manos, quizás sientes necesidad de saltar para expresar tu gozo, pero le digo, mira, a ver, mencióname algunos textos y me menciona que dice que no, que con este le das un panderazo al diablo y que con este casi le jalas la cola al diablo. Le digo, qué barbaridad, le digo, porque esos versos no tienen nada que ver con lo que el Señor quiso decir. Le digo, ¿sabes tú que estás violando como 3 reglas de hermenéutica y tú le estás dando, o sea, te lo voy a poner de esta forma, yo Miguel, que yo también soy músico,
y que toco la batería, que es lo que más sé tocar, un poquito más. Yo no puedo decir y venir y tener un sueño y agarrar un verso de la Biblia y decir, pa, tu, pa, tu, pa. Eso significa jalarle la cola al diablo, ¿verdad? Y no va a pasar si no hago ta, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa. La teología nos libra de esas herejías, es decir, yo no puedo darle un significado a lo que la Biblia ya le dio un significado. ¿Me entiendo? ¿Me entiendes? ¿Me comprendes, Méndez? Yo soy el control. Nah, no es cierto. Es una canción esa. Chavorruca. Por los que se rieron, pues son chavorrucos también. Nah, no es cierto. Entonces, no podemos venir y decir, este verso significa eso porque el Señor me habló. A ver, la palabra de Dios en Hebreos dice que la palabra, la voluntad de Dios nunca fue atraída por voluntad de hombre, ni es de interpretación privada. Alguien en particular no puede venir y decir, es que esto Dios me lo dijo a mí. O sea, no sucede de esa forma. No sucede de esa manera. El significado bíblico ya tiene un significado bíblico y poníamos algunos ejemplos hace un momento. Entonces se puede matar porque Dios le dijo a David que vayan y maten a los amalecitas. No puedes matar. Eso Dios tuvo un propósito porque todavía no existía, todavía no era revelación el Espíritu Santo, todavía no habitaba dentro de las personas, todavía no había el sacrificio de Cristo, todavía no estaba el filtro de la cruz, ¿verdad? Y tenemos que acudir y aludir a todo eso. De la misma manera, para concluir, le decía a esta persona, está mal, estás haciendo una conexión teológica sistemática mal y cronológica. Y estás adorando, por lo tanto, a Dios mal. Porque si te vas a la raíz de qué es lo que significa alabanza, que es ofrecer tributo, homologar de igual forma a todos, y alabando al Señor solamente, exaltando su causa, no nuestras cosas, estamos mal. Porque la Biblia ya le da un significado. Y leemos por último Juan 4 y con esto terminamos. Dice, ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y bueno, me quiero centrar más en los versos ya para terminar y lo continuamos después. Es en donde, si me ayudan ok, el verso 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces, ya no tenemos tiempo de explicar toda esta parte, pero esa palabra adorador es personas con el objetivo de besar la mano del Señor. Amén. Y eso tiene contexto en que debemos de cantar solamente tributo al Señor. Entonces, tarea para músicos y panderistas debemos de analizar toda la alabanza que hacemos al Señor y ver si eso concuerda con lo que realmente el Señor dice. Amén. Entonces, ya no hay tiempo, terminamos en otra ocasión. Pero el segundo fruto que debemos desarrollar, decíamos acerca del primero que es frutos dignos de arrepentimiento. El segundo es fruto de alabanza. Y la alabanza va más allá. O sea, ya vimos la primera parte de alabanza, que es cantar y cómo se debe de cantar. Ese es como que el kinder de la alabanza, ¿verdad? Lo segundo y no menos importante es el Señor ve como alabanza o le da el significado de alabanza en la Biblia a todo lo que hacemos en nuestro cuerpo y no necesariamente venir y tener un tiempo y cantar al Señor. El libro de Romanos dice que, primeramente, Hechos capítulo 4 dice que el Señor ya no habita en templos manos hechos por hombres. Por eso, una persona que dirige la alabanza puede decir, el Señor está en este lugar. El Señor no está en este lugar.
El Señor está en las personas que le aman, que le buscan y que son sensibles a Él. ¿Por qué? Porque de día y de noche se discipularon, golpearon su cuerpo y ofrecieron, así dice el libro de Romanos textualmente, ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio de alabanza sin mancha al Señor. Lo vamos a ver después. Ese es el significado, ahora sí que completo de alabanza. No nada más es orar 5 minutos antes de que comience a adorar. Señor, úsanos. Nunca otro joven decía, no, Mike, es que si nosotros tocamos alabanza que realmente toque el corazón de Dios y los ángeles hablen y que profetice a través de la guitarra y que agarre el piano y descienda y la gente sane. A ver, ahorita que está el coronavirus, quiero ver a esas personas que toquen el piano y que la gente sane de coronavirus. Eso no pasa. Eso no es alabanza. Alabanza es, el Señor ha decidido habitar ya no en templos hechos de manos, sino en las personas. El Señor habita en las personas. También está mal decir, Señor, desciende en este lugar. No desciende. El Señor ya está aquí. Debemos de cantar tributo al Señor. Todos a una misma voz. Todos en un entendimiento. Ojalá que pudiéramos predicar un día esto. Y ahora sí, ofrecer la alabanza al Señor. Y ya saben de lo que se trata. Sabríamos de lo que se trata la alabanza. Y tenemos una gran tarea. Ir enseñando a las personas cómo se debe de alabar al Señor. Que la alabanza no nada más es cantar. La alabanza es que el Señor habita en nuestras vidas y es un fruto de labios que confiesan que Jesús es el Señor, pero es una vida dinámica y orgánica que la sentimos, la desarrollamos y el Señor ha decidido habitar en nuestras vidas y utiliza nuestros cuerpos en sacrificio como vasos de alabanza. El Señor ha decidido habitar a través de nosotros en vasos de alabanza. Ese es un fruto que debemos desarrollar. Y no puede haber tal fruto si no hay arrepentimiento. ¿Quieres alabar al Señor? No vamos a cantar, no te preocupes. No voy a poner a cantar. Eso es alabar al Señor. Guarda tu cuerpo. Guarda tus ojos. Guarda tu vida. Discipúlate al Señor. Arrepintámonos de las cosas que estamos haciendo en contra de Él. Esforcémonos en la gracia.